Bien, muy buenas tardes. Estamos 2:42 de la tarde. Bien, voy a hacer una exposición acerca de mi tema. Bien, primero nada que mi nombre es Ruth Lisette Guamán Paz. Soy alumna de la Universidad Tecnología del Perú. Mi profesor es Elber Julio Valvidies Granados. El curso es de Economía General, sección es 40701. Y el tema es política económica, política fiscal. Bien, gracias por la oportunidad, doctor, por nuevos aprendizajes que nos da, ¿no? Para nuestra vida más adelante, saber de este tema. Bien, vamos a exponer, vamos a ver el concepto de la política. Concepto, la política económica es un conjunto políticas, medidas e instrumentos que el Estado, o sea, el Estado utiliza para controlar el crecimiento económico. Recuerden, el Estado es la que utiliza de controlar, o sea, que controla. Eh, bueno, si me entienden. Bueno, los que están mirando, ¿no? Ya. De su territorio o lugar determinado objeto, o sea, el Estado, lo que se encarga, ¿no? De todo, o sea, de controlar el crecimiento económico y ejemplo, digamos, las empresas, ¿no? O sea, el Estado, o sea, no del territorio, como dice el Perú. Ya. Los objetivos de la política económica al corto plazo, pleno empleo, estabilidad de precio, mejora de balanza de pago. Esos son los objetos de la política económica, ¿no? Ya, como vemos acá, ve esta imagen, así es, ve. A largo plazo, por ejemplo, expansión de la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, la mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades o determinadas regiones o industrias, exactamente. La mejora de las normas de insumo privados, la mejora del tamaño en la estructura de la población. Eso es lo que se encarga el Estado, ¿no? Como vemos, ahí está el objetivo de la política económica a lo largo del plazo, ¿no? Que estamos hablando al corto plazo, pleno empleo, todo desde acá viene acá, ¿no? Bien, seguimos al segundo tema, al segundo eh, por ejemplo, acá, disciplina de la política económica. Vamos a ver la disciplina, ¿no? De la política económica, ¿no? Por ejemplo, política fiscal. Comprende las acciones y decisiones que las autoridades deben tomar. O sea, comprende las acciones y decisiones que las autoridades deben tomar. Acciones para controlar la economía del país, proporcionando estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para un buen funcionamiento. O sea, como dice bien claro, ¿no? Eso es una disciplina, o sea, esa es la política fiscal, lo que comprende las acciones y decisiones que las autoridades deben tomar acciones para controlar la economía del país, proporcionando estabilidad y crecimiento económico establecido, ¿no? O sea, por ejemplo, hay empresas que algunas incluso no están controladas por el Estado, ¿no? Por eso dice el Estado debe controlar exactamente para que el país o el Perú se crezca, ¿no? Económicamente, beneficio de la población. Bien, vamos a ver el objeto. Al corto plazo, como vemos, ¿no? Al corto plazo, estabilidad de la economía, el siglo a través del presupuesto. Aquí están, miren. Uno, dos. Ese es el objeto. Hay una, dos, tres. Ahí como se han acabado de la disciplina de la política económica. El objetivo es a corto plazo, estabilidad en la economía, el siglo a través de algo.
de alto presupuesto. Bien, vamos a ver también el que de su continuación, en largo plazo persigue incrementar la, la capacidad de crecimiento del país, o sea, mediante el gasto, ¿no? Menos, o sea, más o sea, la educación e inversión en infraestructura, etcétera, ¿no? Y del ingreso, incentivos al, al ahorro, ¿no? Vamos a ver, este es el objetivo, simultáneamente, vamos a ver qué es o qué cosa es, ¿no? Persigue el objetivo, o sea, persigue de acá, esta palabra, simultáneamente, o sea, es que persigue el objetivo de la equidad y redistribución de la renta, o sea, de la renta, ¿no? Bueno, vamos a ver la política monetaria, pues, como también vamos a ver tipos de política fiscal, instrumentos de la política fiscal, ¿no? Ya. La política monetaria es la disciplina, como acabamos de ver a continuación, abajo. La política monetaria es la disciplina de la política económica también, ¿no? Que controla, o sea, los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. ¿No ves? O sea, esta política también monetaria, o sea, se encarga, es la disciplina de la política económica, o sea, que controla los factores monetarios. ¿No? Bueno, como seguimos, este tipo de política excesiva, gastos públicos, ¿no? Que eso, ¿no? Restrictiva, gastos públicos y impuestos igualmente. Acá, mira, aquí están sus instrumentos de la política fiscal. Por ejemplo, el gasto político, la cantidad de dinero que invierte el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Exactamente. Los impuestos tributos a través de los cuales se obtiene la mayoría de ingresos públicos, todo eso, o sea, todo eso tiene que, o sea, todo ese es, como dice, una rama del Estado, ¿no? Ya. Y como vemos acá, digamos, de la SUNAP, aquí está la SUNAP, si ven esa imagen, el sistema tributario y presupuesto político. Por ejemplo, el sistema tributario nacional, el código tributario, tributos, gobierno central, gobierno local, para otros fines, ¿no? Bueno, por ejemplo, impuesto a la renta, impuestos generales a las ventas, impuestos selectivos al consumo, registrado único simplificado, aportaciones al Seguro Social de la Salud, eh, aportaciones de la Oficina de Normalización, priorización de la organización ONP, derechos arancelarios, tasas de presentación de servicio público, impuesto presencial, impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, impuesto a la impuesta, impuesto al patrimonio vehicular. No, ese es el gobierno local, o sea, el gobierno central, ya hemos visto el impuesto a renta, bueno, y es, también es el gobierno local, es impuesto predial, ¿no? Impuesto al bala, impuesto a los juegos, o sea, el impuesto a los juegos de los niños, ¿no? Que es un impuesto, como dicen, ¿no? Un impuesto a las apuestas, ¿no? Todo, o sea, el impuesto al patrimonio vehicular, de todo, ¿no? A veces, por ejemplo, los juegos, por ejemplo.
algunos juegan casino, o muchas diversidades tipo de impuestos de juego, ¿no? Como acá dice. Por ejemplo, por ejemplo, los niños tienen, ¿no?, un lugar ya, todo es impuesto, como dicen, ¿no? Por otros fines, por contribución de la FONAVI, contribuciones a la SENATI, contribuciones al CENSICO, ¿ya ves? Todo eso, o sea, es un sistema tributario nacional, ¿no? ¿No? Sistema tributario de presupuesto público, ¿no? Bien, vamos a pasar, digamos, para más detalle, vamos a acercar de este SUNAT. Por ejemplo, en la SUNAT tiene diversos, digamos, si hablamos de la SUNAT, ¿no? La SUNAT se encarga, digamos, saliendo del tema, al vez, digamos, pueden venir de otros países y en la SUNAT te acercas y ellos ya ven cómo te pueden integrar al Perú. O sea, esto es trámite, ¿no? Como dice la SUNAT, ¿no? Bueno, es saliendo del tema. Bien, vamos a pasar al siguiente, o al sistema tributario y presupuesto público, ¿ya? Vamos a ver, como hemos dicho, más detalle. Eh, ¿Qué es el sistema tributario? O sea, es un conjunto de tributos coordinados entre sí y vigentes en el ordenamiento jurídico de un país. Por ejemplo, la SUNAT pues, del Perú, ¿no? Solamente en un determinado momento histórico que atienden a una serie de principios generales o a lo largo de las finalidades fiscales o estatales. Exactamente. Ahí dice, por ejemplo, ¿qué es el sistema tributario? O sea, estoy tratando de hacerlos entender qué es paso a paso. Bien, vamos a ver el siguiente, ¿cuáles son los principales que debe respetar el sistema tributario, ¿no? O sea, vamos a ver, estamos hablando punto a punto. La justicia y equidad del conjunto de tributos, equidad horizontal o vertical, ¿no? Es otro punto, estabilidad de que sea previsible y brinde seguridad jurídica, ¿no? Otro punto, neutralidad, vale decir, promover la economía, no afecta decisiones de los agentes económicos, ¿no? Claro. Un otro punto es suficiencia para solventar funciones de servicio público, ¿no? Claro. Simpli- Simplicidad, com- comprensible, comprensible y fáciles de aplicar, ¿no? Certeza, es decir, normas claras y precisas. Exactamente, eso tienen la SUNAT, ¿no? Es unas normas claras y precisas que te van a brindar, pero si te acercas a cualquier consulta a realizar. Eh, Igualmente, económica, economicidad por la relación recaudación con los gastos de administración del sistema. Exactamente. Aquí está. Vamos a ver, ¿qué es una reforma tributaria? O sea, es, consiste en la modificación de la estructura y de uno a varios impuestos del sistema tributario con el fin de mejorar su funcionamiento para la consecución de sus objetos. Exactamente, como dice. O sea, para modificar, dice, ¿no?, a unos o varios impuestos o del sistema tributario o con el fin de mejorar funcionamientos para la consecución de sus objetos. Bueno, bueno, maestro, eh, creo que estamos empezando el primer siglo, vamos a ir mejorando, ¿no? La verdad, muchísimas gracias y tal vez no expliqué bien, pero ese es el tema que he realizado, ¿no?
he tratado de, tratado de comprender y poder explicar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en el año 2023, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.